Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Fong, uno de los directores y fundadores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como @RanaFong con FONK al final. El día de hoy tengo una charla espectacular con Juliana Martínez, que es una comunicadora social colombiana que trabajó en Colombia, en Argentina, en México y además trabajó para Facebook, para Twitter y hoy en día para Twitch. Hablamos mucho de su amor y su relación con las redes sociales y realmente es una charla muy inspiradora, muy informativa y muy interesante. No dejen de escuchar a Juliana en esta hora. No los interrumpo más, empezamos con este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión. Hola Juliana, qué gusto tenerte hoy en Perdimos el Guión. ¿Cómo estás? Rana, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por invitarme. Por favor, es un placer. Si mal no recuerdo, creo que te empecé a seguir no hace mucho en Twitter, porque ahí que bueno, trabajás en Twitch, estuviste en Twitter también trabajando en Facebook, así que en un ratito vamos a hablar de estas experiencias, pero y también quería decirle a la gente que en la semana me decías, pero yo no soy alguien famoso, ¿no? Porque este programa por lo general hay actores, pero justamente la idea es experiencias, ¿no? Que la gente que te escuche también entienda de dónde venís, cómo llegaste a donde estás y todo lo que fuiste pasando en este camino. Y déjame empezar preguntándote, Juliana, ¿con qué soñabas cuando eras niña? ¿En qué clase de familia naciste y creciste? Bueno, a ver, mi familia, soy colombiana, soy muy colombiana, siempre me titulo como colombianísima. Soy de una ciudad que se llama Pereira, que es el eje cafetero donde se produce el mejor café del mundo. Ya me diste ganas, ya me metiste ahí, me interesa tomándome ese café en este momento. Exacto, soy de allá y crecí en una familia muy tradicional, o sea, una familia, creo que una familia pequeña, papá, mamá, hermano y yo. Mi papá médico, mi mamá profesional de desarrollo familiar. Creo que una familia que se fue haciendo camino, en donde me tocaron como las maduras y las biches, como decimos en Colombia, en donde me tocó como ver a mi papá y a mi mamá crecer de manera profesional, en crecer como familia. Algo que en estos días justo pensaba cuando iba a hablar contigo, decía y oía, porque efectivamente me puse a oír alguno de los podcasts que has hecho que me parecieron increíbles y pensaba un poco en mi familia y decía, algo muy interesante es que yo crecí con un papá que siempre estaba pensando como en tener el último gadget tecnológico. Entonces creo que fui de las primeras familias en Pereira que tuvo internet en casa. Entonces, bien, mis amigos, cuando se iban de intercambio a Estados Unidos a estudiar inglés, sus familias iban a mi casa para poder hablar con ellos por internet en esa época. O sea, estamos hablando del año, 96, 97, en donde ir a mi casa y conectarse con tus amigos por internet era algo increíble. Entonces, como que siempre crecí como pensando en lo último, en cuál es esa última plataforma en donde debo estar, cuál es el último Alexa que debo tener, pero siempre pensando como en términos tecnológicos. También crecí en una familia en donde el primer objetivo era viajar, siempre. Nunca fue la fiesta de 15, nunca fue el auto espectacular, siempre fue a dónde vamos a ir a viajar. En mi casa siempre ha sido como una tradición viajar en familia una vez al año y eso se me quedó. Entonces soy una viajera incansable, todo el tiempo estoy de viaje, en todas mis oficinas se burlan de mí porque dicen que soy Chief Vacation Officer, porque todo el tiempo estoy de viaje, todo el tiempo, y amo. Creo que es de las cosas que más extraño en estos tiempos, es montarme en un avión e irme a otra parte del mundo a ver un idioma o oír un idioma que ni siquiera entiendo. Creo que es de las cosas que más extraño. Y esa es mi familia. Mi familia es un poco tradicional, pero siempre está como en ese tema de ser los últimos en términos tecnológicos que se me quedó. Totalmente, o sea, definitivamente se puede decir, como le digo a algunos, lo traes desde la cuna, básicamente, todo esto.
Sí, lo traigo desde la cuna y siempre para mí ha sido como muy importante saber qué es lo que está pasando, y creo que por eso trabajé en Twitter y por eso amé trabajar en Twitter, porque sabía exactamente qué era lo que estaba pasando en el momento y era como la primera que tenía información. Y ahí respondo a una pregunta que me hiciste al principio, y era: yo pequeña soñaba ser periodista, o sea, yo quería ser periodista. Era como mi sueño, veía a los periodistas en televisión y yo decía, quiero ser eso, quiero ser una reportera. Sin embargo, entré a estudiar comunicación social. Por cosas de la vida empecé a ver toda la parte de producción audiovisual y me llamó muchísimo la atención toda la parte de producción de televisión, pero infantil. Entonces yo veía un Plaza Sésamo y decía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer un Plaza Sésamo. Era mi sueño absoluto y total. Muy bien. Cuando terminé la universidad, estuve en Teleantioquia, que es un canal regional de Antioquia, Medellín, en Colombia, trabajando en un programa que se llama Caja de Sorpresas, que es un programa infantil, sábados y domingos. Trabajábamos con los niños, hacíamos contenido para ellos. Y después regreso a Bogotá, empiezo a trabajar en producción de comerciales y pagaban una miseria, pero tú no te alcanzas a imaginar lo que alcanzaban a pagar. Sí, ahí me lo puedo y a la vez no me lo puedo imaginar. No, pagaban pero en monedas, te lo juro, pagaban una miseria. Sí. Y allí abren una oportunidad en una agencia de BTL, una agencia de publicidad de BTL, que son los que producen como flyers o producen pasacalles, vallas. Sí, publicidad en lugares físicos, exacto, digámosle, ¿no? Para que, sí. Pero mira, exactamente. Sí, ahí voy a llegar, pero justo quiero retomar un poquito, claro, porque me interesa mucho eso que contaste de la televisión, la producción, porque cuando uno entra a estudiar, por ejemplo, una carrera como comunicación social, hay muchas ramas, igual que el que estudia cine, porque el que estudia cine puede ser desde actor, director, productor, guionista, hay muchas ramas, pero vos tenías un poco claro que sí te querías meter en el tema ya audiovisual. ¿Cuándo tuviste esa claridad? ¿Viendo Plaza Sésamo o hubo otras cosas que dijiste, yo quiero estar en este mundo de lo audiovisual? Te lo juro que eso fue una de las decisiones como que tomé en la universidad. O sea, yo veía a los estudiantes de producción audiovisual y los veía haciendo documentales, o los veía haciendo miniseries, o los veía haciendo como un contenido increíble, que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, pero fue algo como una decisión bastante repentina, porque como te decía, yo desde chiquita estuve súper enfocada a ser periodista, pero en la mitad de la carrera empecé a ver lo que hacían los de producción audiovisual y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y te lo juro que hoy todavía me genera la duda de por qué tomé esa decisión, y terminé haciendo, es algo increíble, pero terminé haciendo videoarte. O sea, mi tesis de la universidad fue una videoinstalación en base a los niños invidentes para personas videntes. Y estuve viviendo semanas enteras en una fundación de niños invidentes para entender cómo ellos podían ver a través de los cambios de luz. Entonces, a través de los cambios de luz como muy fuertes que se les pueden poner en los ojos, ellos pueden empezar a ver siluetas. Y aparte de eso terminé haciendo una videoinstalación, pero es algo que o sea, para mí, cuando me acuerdo, me parece divertido, porque es algo que nunca volví a hacer. O sea, es algo que hice en la universidad, tomé mi instalación, me fue súper bien en mi tesis y nunca más volví a hablar de videoarte. A pesar de que me sigue encantando, nunca más volví a hablar de ello. Mira, y veo ya dos cositas. Hablaste de Plaza Sésamo, programa para niños, ahora hablas de esta situación también para niños. ¿También tenés ese costado, digamos, de querer hacer cosas para los niños? Sí lo tengo. Lo tengo más en un tema de como desarrollo personal. Desde que tengo uso de razón, desarrollo, tengo como mi grupo de amigos. Cada año desarrollamos como una fiesta de Navidad para los niños, y esto como que es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en donde lo que hacemos es como que recolectamos juegos, recolectamos pues como una cantidad de ideas divertidas para hacer una gran fiesta de Navidad. Ahora en México estamos trabajando con los hijos de los vendedores ambulantes de Tacubaya,
Entonces cada año vamos y les hacemos su gran fiesta de Navidad, les entregamos sus regalos y demás. Esto es algo a nivel personal y lo hacemos con mi grupo de amigos y lo hemos desarrollado desde hace 5 años que vivo en México. Wow. Qué lindo. Y ahora estamos, sí, pero quisiéramos hacer algo más, o sea, lastimosamente llegó este año difícil, pero quisiéramos poder pensar un poco más en cómo llevarles la posibilidad a estos niños de que aprendan a codificar, por ejemplo, o sea, que haya un cambio un poco más profundo pensando en su futuro. Está buenísimo, está buenísimo. Juli, estabas hablando ya de esa agencia de BTL, tu primer trabajo fue en una agencia grande en Bogotá, ¿no? Ahí en Colombia. También trabajaste para estas marcas tan importantes como Citibank, Hershey's, Telefónica. ¿Cómo fue ese primer paso profesional y qué aprendiste que desde ahí pudiste poner en práctica para todo lo que vino después? Mira, yo después de estas agencias de BTL, monté una agencia de publicidad en Pereira. Con mis amigos decidimos regresar a la ciudad y montar una agencia de publicidad. Nos metimos una quebrada que creo que la terminé de pagar la semana pasada. Wow. Sí. Nos terminamos. Los riesgos del emprendedor. Los riesgos del emprendedor completamente. Sí. Y ahí regreso a Bogotá y empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, empiezo a trabajar con estos clientes y los clientes empiezan a pensar en digital y empiezan a pensar sobre tenemos que estar en digital, tenemos que empezar a desarrollar para digital. Y yo, no me preguntes por qué razón, terminé metida en Twitter y fue de las primeras usuarias de Twitter en Colombia. Entonces, ahí tengo una historia divertidísima. Me paro un día en la agencia de publicidad, volteo a mirar a todos y les digo, se murió Michael Jackson. Y la gente me decía, no puede ser. No, estás hablando así. Se murió Michael Jackson. Si en la tele no salió, ¿por qué decís eso, no? No, o sea, estás loca. ¿Cómo? Se murió Michael Jackson. 2 horas después, en el periódico principal de Colombia, muere Michael Jackson. La gente me miraba y decía, es bruja. ¿Cómo supo 2 horas antes que se murió Michael Jackson? Y así fue el principio de mi historia en Twitter, en donde yo tenía una información que nadie más tenía. Entonces yo siempre sabía que las cosas que estaban pasando antes que los demás. Después de esto, paso a trabajar en una compañía también muy grande de medios, que era la representante de Facebook, LinkedIn y Zynga para Latinoamérica. Zynga, no sé si te acuerdas, en una época de Facebook donde uno pedía vaquitas, marranitos, que era como unas granjas virtuales que habían dentro de Facebook. Esto lo acuerdo perfectamente. Claro, Farmville y Cityville se llamaban estos juegos. Exacto. Gran inicio también de estos juegos dentro de Facebook. Sí, yo me acuerdo, perdón, te interrumpo, pero yo trabajé en muchos años, bueno, no muchos años, antes de venirme a México, hace 12, 13 años, en Sónico, y también estaba todo este tema de los jueguitos en las redes sociales. Sónico ha sido uno de los grandes éxitos que han habido en términos de gaming, que me parece súper interesante lo que ha pasado con Sónico. Sí. Y allí empiezo a trabajar, te lo juro, mis amigas me decían, Juli, ¿qué estás haciendo? Y yo, no tengo ni idea, pero acá me pagan mejor de donde me pagaban antes, y voy a trabajar con clientes, voy a trabajar con agencias de medios, voy a trabajar con agencias de publicidad. Pues yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, te lo juro. O sea, yo no sabía que era un CPM, un CPC y toda esta historia de digital del mundo del confunde y reinarás. No tenía ni idea que era eso. Sí. Pero yo llego con una herramienta muy fuerte que se llama Twitter. O sea, yo llego con una plataforma muy fuerte que se llama Twitter, y el equipo de marketing de esta compañía me dice, venga, ¿qué podemos hacer con Twitter? Y aquí desarrollamos algo que para mí ha sido como de los grandes logros que he tenido en mi carrera, y es, desarrollamos la posibilidad de darles a los tuiteros en esa época la posibilidad de ver el documental o de ver la serie antes que lo viera la demás gente. Entonces, Tiro Fijo a Muerto, que fue uno de los primeros documentales que Nat Geo desarrolló para Latinoamérica, lo transmitimos para los tuiteros antes de que arrancara el documental dentro de Nat Geo, antes del lanzamiento de Nat Geo. Entonces, lo que pasaba es que llevamos a una cantidad de tuiteros a una sala de cine, ellos empezaban a ver el documental y empezaban a tuitear sobre el documental. Entonces, ¿qué pasaba? A la hora, dime. Sí, que fuiste como una creadora de influencers. Totalmente, o sea, en esa época, entonces, ¿qué es lo que pasaba? A la hora arrancaba Tiro Fijo a Muerto, y la gente en televisión, o sea, la gente que estaba en sus casas decía, lo tengo que ver porque todo el mundo en Twitter está hablando de eso.
Entonces, la gente cambió el canal, vio Tiro Fijo a Muerte y recuerdo perfectamente que logramos, si no estoy mal, 11 puntos de rating, que te estoy hablando de una época donde televisión tradicional o la televisión de canales abiertos era supremamente fuerte, y que un canal como Nat Geo, que era televisión por cable, lograra 11 puntos, era algo increíble. Y a partir de eso pero al día de hoy. Claro, y en ese momento sacamos una cantidad de contenido, o sea, el lanzamiento de Walking Dead, y todas las temporadas de Walking Dead lo sacamos así, el lanzamiento de las nuevas temporadas de Los Simpson, o sea, una cantidad de lanzamientos los sacábamos, y yo en Twitter me convertí en esa persona a la que le podían preguntar sobre cualquier canal de televisión de esta compañía. Entonces decían, Julita, ¿a qué horas va a empezar la temporada de Walking Dead? Y yo decía, claro, mira, empieza a tal hora y empieza por tal canal. Perdimos el guión. Ahora está buenísimo, lo quiero ligar, estás hablando de Walking Dead, estás hablando de Los Simpsons, lo quiero ligar justamente con tu trabajo en Fox. Si ahí empezaste a cumplir también un poco este sueño de estar en este mundo, y qué loco cuando justo ayer, entre ayer y hoy en Latinoamérica, ya se dio de manera hiperoficial a conocer que Fox desaparece, ¿no? Y que va a ser Star. Por un lado, contame de esa experiencia en Fox, y por otro lado, ya que estamos, ¿qué te produce esto de que Disney compró y que Fox como nombre ya no va a existir más, cuando fue algo tan importante también en tu vida y en tu carrera? Mira, Fox para mí fue el cambio absoluto de mi carrera. O sea, fue el cambio de pasar de agencias de publicidad, donde aprendí un montón, donde aprendí muchísimo, pero en Fox yo era como la dueña de mi contenido. O sea, en Fox claro, empecé a vender, empecé a salir a hablar. Fox, como te decía, era el representante de Facebook para Latinoamérica, entonces yo iba y daba charlas de Facebook. O sea, yo era la única persona que hablaba sobre Facebook en una época en donde habían 4 o 5 millones de usuarios en Colombia, por ejemplo, en donde todavía era muy pequeño, donde la gente decía, pero eso sí es una red seria, eso sí es algo bueno. Y Fox fue el cambio absoluto de mi carrera. Allí es donde hacemos todo esto de Tiro Fijo a Muerto, donde trabajamos con el equipo de marketing, donde yo me voy a conocer dentro de la industria, con los clientes, con las marcas más grandes. Fox me dio la oportunidad de trabajar marcas inmensas como Nestlé, como Coca-Cola, como Pepsi, como todas estas marcas inmensas que continúo trabajando con ellas. Creo que la fusión que hubo con Disney es una fusión que al final espero que traiga muchísimos productos nuevos y muchísimos contenidos nuevos para Colombia. Creo que hoy Latinoamérica está produciendo muchísimo contenido. En esa época arrancó Fox Telecolombia, por ejemplo, que es uno de los primeros que empieza a desarrollar contenido local, que era impresionante. O sea, lo que yo te estoy contando de Tiro Fijo a Muerto es en una época en donde no se producía en Colombia, a no ser de que fueran los canales abiertos. Claro. Entonces Fox dio como ese viro gigante a producción con mucho más contenido, con mucho más empeño, con mucha más inversión, y a lo que hoy está desarrollándose en Netflix o en Prime o en todos estos canales adicionales. Yo espero y creería yo que va a ser algo bueno en términos de desarrollo de contenido local. Esperaría que fuera así. Totalmente, sí, yo no tengo dudas, y además está buenísimo lo que decís, porque creo que puede traer mucho más trabajo también a la región, ¿no? Que la región lo está necesitando. O sea, creo que la región está necesitando cada vez más desarrollo de contenido. Lo han hecho súper bien. O sea, yo veo hoy contenidos desarrollados localmente y es impresionante lo que se está haciendo, pero esto no es algo nuevo de Netflix. O sea, esto venía desde Fox Telecolombia, lo que se estaba desarrollando, porque al final era algo que venía o de Argentina o de México, eran las partes donde se desarrollaba contenido, y Fox Telecolombia empezó a desarrollar contenido en Colombia para el resto de Latinoamérica, y creo que esto lo están continuando las demás casas de desarrollo de contenidos, y esperamos que ahorita con esta fusión pues hay más inversión y hay mucho más, podemos generar muchísimo más empleo y muchísimo más contenido dentro de manera local.
Totalmente, Juli. Me voy a agarrar de una frase de tu biografía para las siguientes preguntas, porque me gustó mucho, pero la voy a dar vuelta. La frase, para que la gente dice intento de emprendedora, apasionada, viajera incansable, que algo de eso ya me contaste, y creyente de las redes sociales, ¿no? Vamos primero con creyente de las redes sociales. ¿Por qué crees en las redes sociales? ¿Por esta inmediatez o hay algo más de fondo que hace que esa frase sea tan fuerte en tu bio? Mira, las redes sociales han sido una parte muy grande de mi carrera. O sea, Facebook, Twitter han sido gran parte de mi carrera, pero también han tenido como a nivel personal, han sido muy importantes. Yo en la época de Fox, un cliente, que es el cliente Colgate, me llama y me dice, Julita, enséñanos sobre redes sociales. Y yo digo, bien. Pues ok, está bien, voy y empiezo a averiguar y empiezo a entender sobre las redes sociales. Y empiezo a hablar sobre las redes sociales y a encontrar que hay mucha gente al que las redes sociales le ha cambiado la vida. O sea, le ha cambiado la vida de manera súper positiva. Sí. Mi mamá cumplió años ayer y yo lo que hago es ir a una red social y preguntar, necesito una floristería que haga arreglos diferentes en Pereira, en Colombia. Y claro, aparece una persona diciéndome, mira mi floristería, la tengo cerrada desde hace un año con todo este tema, pero esto es la clase de arreglos que yo hago. Y le digo, perfecto, se lo compro en línea, se lo mando a mi mamá, me mandan una foto divina, la comparto nuevamente en el grupo de mujeres dentro de esta red social, lo comparto y la gente dice, wow, y a esta persona le empiezan a llegar pedidos. Esto no pasaba antes, o sea, antes tenías que ir, imprimir la valla, imprimir el volante, salir para que la gente se diera cuenta de ese pequeño negocio que tenías y que quizás durante este tiempo tan difícil no lo puedes estar abriendo. Entonces, hay muchas historias así, hay historias en donde cada vez más la gente está encontrando dentro de las redes sociales una posibilidad de vender sin necesidad de invertir muchísimo en publicidad, una posibilidad de encontrar a otras personas, he visto, por ejemplo, niños que han sido adoptados y que han sido llevados a otros países y que cuando ya son grandes dicen, oigan, esta es la única foto que tengo, esto es mi partida de bautismo y quiero encontrar a mi familia real. Entonces, claro, ahí está toda la gente de una comunidad ayudándote a encontrar a tu familia para que él pueda construir su historia o ella pueda construir su historia. Entonces, creo que las redes sociales te han dado la posibilidad de cambiar vidas. Hay una historia con la que yo arranco siempre mis charlas, porque yo doy una charla que se llama You Are What You Share, que para mí la base de las redes sociales es tú eres lo que compartes. Sí, me encanta esa definición y estoy 1000% de acuerdo. No podría estar más de acuerdo hoy en día, en esta época, con esa definición. Y es la huella que tú estás dejando. O sea, si tú entraste a una red social a destruir, pues esa es la huella que tú estás dejando en este momento, y una huella digital muy importante. Y en una de estas historias que cuento, porque al final mi evolución a nivel personal, a nivel laboral, me llevó a hacer una charla donde explico el por qué las redes sociales son tan importantes y por qué tú tienes que cuidar mucho el contenido que estás compartiendo en ellas y ser siempre propositivo dentro de las redes sociales. Cuando en 1985 ocurre el terremoto de México, el presidente de México logra conectarse con la gente 3 días después, porque lo primero que se cae en Ciudad de México es Telecentro, que era el antiguo Televisa. Cuando este edificio se cae, la ciudad queda incomunicada. La gente se queda 6 meses sin teléfono. La gente queda completamente incomunicada y a nivel global la gente pensaba, Ciudad de México desapareció, porque no tenían forma de comunicarse con ellos. 3 días después, a través de la radio, el presidente logra conectarse. En el terremoto que nos tocó sufrir, que no sé si estabas acá, que fue horroroso. Lamentablemente, y se lo contaba a mis amigos, ese año fui a Buenos Aires a fin de año y no entendían lo que me pasó. Yo estuve en un piso 9 en La Condesa, para la gente que no sepa, es uno de los barrios más afectados de la Ciudad de México. Y Juliana, te juro que pensé que el edificio se caía, que yo me caía ahí. Para mí fue la experiencia más traumática de mi vida. Por eso a veces también me molestan los chistes con el terremoto y siento un vacío enorme cada vez que se mueve algo, porque sí es tremendo lo que viví ese día. Yo creo que la vida nos cambia. Después de haber vivido un terremoto de esos, la vida nos cambia de cómo puede cambiar en un segundo. Y no sé, en el caso tuyo, yo no perdí ni familia, ni amigos, ni perdí mi casa. Yo también vivo en Condesa. Pero no perdí mi casa, no perdí nada, no me imagino la gente que lo perdió todo
Sí, de hecho, bueno, ese edificio donde yo vivía, ahí ya, a partir de ese ya no pude vivir más y hoy ya lo tiraron porque se podía caer. Así nomás te lo digo. Dios, eso me parece, por eso te digo, creo que ese momento nos cambió la vida a todos. Para el momento del 2017, el presidente se conecta con la gente 3 minutos después a través de Twitter. Claro. O sea, mira el cambio tan impresionante, y no sé en tu caso, pero en mi caso, después del terremoto, logré comunicarme con mis papás porque automáticamente Telcel, Claro, todas estas marcas lo que hacen es empiecen a conectarse, o sea, les regalamos datos, o sea, las telefónicas en México empezaron a regalar datos para que tú te pudieras comunicar con tus familias y con tus amigos. Yo en el momento en que se acaba el terremoto llamo a mi papá, le digo, pasó esto, estoy bien, no te preocupes. Mi papá empieza a prender el televisor, se empieza a dar cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Yo logro llegar a Condesa, porque a mí me tocó en Santa Fe, yo logro llegar a Condesa, y cuando veo en Condesa salgo a la calle y empiezo a darme cuenta de que la gente estaba en Parque México, que es uno de los parques que hay en Condesa, y empieza la gente a recolectar cosas, a recolectar enseres, cobijas, comida, de todo, porque el primer chip que hay que ayudar. O sea, ni siquiera es yo me tengo que salvar, yo estoy bien, no, es hay que ayudar. Sí. Y yo me acuerdo de quien dirigía todo esto, o quien orquestaba todo ayuda, era una persona que estaba conectado a través de WhatsApp, que es una red, a través de Twitter, que es otra red, viendo en dónde necesitaban ayuda. Y éramos nosotros con maletas caminando 11, 12 de la noche sin luz en Condesa, porque sabes que estábamos sin luz, caminando, llevando ayuda a la gente que lo necesitaba. Esto es una red social. ¿Me entiendes? Cuando yo hablo de por qué soy tan creyente es porque hoy los emprendedores pueden, hoy los emprendedores y los dueños de sitios de barrio pueden llegar a la gente de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera rápida. No sé, si tú llegaste a México hace 10 años, cuando tú necesitabas un carpintero, cuando tú necesitabas un plomero, ¿a dónde acudes tú? Ah, claro. A las redes. Yo acudo a las redes para saber dónde hay un carpintero, dónde hay un plomero, dónde hay una persona de confianza que pueda venir a ayudarme con mi casa. Y al final es esto, es esta red que te permite conectarte con los demás para poder ayudar en un momento de crisis como nos tocó a nosotros en el terremoto. Seguramente, y yo he visto muchísima información acerca del terremoto de 1985, donde México también se paró y empezó a ayudarse uno con los otros, pero quizás no fue tan fácil encontrar a quién ayudar o quién estaba necesitado como lo fue ahorita para el 2017. Sí, estoy 1000% de acuerdo y sí, totalmente. Creo que eso es lo más lindo de las redes. Juli, trabajaste en Facebook, empezaste a trabajar ahí, creo que te fuiste a Buenos Aires primero, ¿no? Sí, me fui para Buenos Aires. Me fui para Buenos Aires y tengo, no sé si este podcast me lo permite decirlo, pero... Todo lo que quieras. La ciudad de la furia. O sea, literalmente la ciudad de la furia. Cuando llegué a Buenos Aires, sentí que Buenos Aires me tragó sin masticarme. Y después... fue algo, o sea, literal me vomitó después y lo sacó todo y fue una experiencia increíble Buenos Aires. Al principio fue muy difícil entender Buenos Aires, entender como a la gente. Fue el final de Kirchner, entonces te imaginarás lo que fue llegar a Buenos Aires con donde un cuadro de queso costaba 20 pesos y a los 6 meses costaba 110 pesos. Sí. Pero fue increíble. O sea, Buenos Aires fue de las grandes experiencias en mi vida. Llegué allá a trabajar a Facebook, empezar a abrir Facebook para Latinoamérica. Éramos la primera oficina en la región después de Brasil. Pero yo era responsable para Colombia, entonces era muy divertido porque yo vivía en Buenos Aires, pero todos mis clientes eran colombianos y cada mes tenía que viajar 2 semanas a Colombia y 2 semanas a Buenos Aires, entonces yo no tenía casa ni aquí ni allá, iba y venía, pero amo Buenos Aires, comí delicioso, aprendí muchísimo, sobre todo a nivel personal, creo que te hace crecer como persona esa ciudad. Ah, sí, yo la extraño muchísimo. Y contame, ¿qué si tenés que sacar un bullet, una cosita, la más importante que aprendiste trabajando en Facebook? Vos que además llegabas siendo de alguna manera muy creyente y amabas ya las redes sociales.
Creo que una de las grandes cosas que aprendí en Facebook a nivel laboral es la importancia de do it yourself. O sea, bien. Este tipo de compañías tienen la capacidad de decirte cómo tienes, o sea, como si tú tienes un problema dentro de la plataforma, tú tienes que resolverlo tú mismo. O sea, tienes que encontrar las herramientas para levantar el ticket, para resolverlo, para llegar. O sea, como que estas compañías son pensadas como startup. Entonces, al principio estás solo y al principio eres el responsable de absolutamente todo. Eres el responsable de atender al cliente, de desarrollarlo, de implementarlo, de sacarlo adelante. A nivel laboral, te lo juro que mi cerebro empezó a andar por lo menos a 5 veces más de lo que andaba normalmente. Empecé a funcionar muchísimo más rápido porque así lo exigen las compañías. Te exigen que cada vez como que tu mente vaya muchísimo más rápido en términos de solucionar, en términos de ser multitask, en términos de desarrollar para los clientes. Creo que a nivel laboral fue lo que más aprendí. Facebook es una compañía maravillosa, una compañía de la que aprendí muchísimo, pero sobre todo me di cuenta de la herramienta tan poderosa y tan grande que es, no solamente para las marcas, o sea, no solamente para las marcas gigantes que conocemos, sino para el emprendedor, el florista, el que está vendiendo zapatos, el que está comenzando con su negocio de ropa, el que está comenzando con su negocio de plantas. Para ellos, Facebook es una red que es supremamente importante porque al final tienes la capacidad de llegar a muchísima gente con una muy pequeña inversión. Totalmente, sí, creo que es la apertura justamente para esas pymes o esa gente que quizás no tenía manera de promocionarse o de hacer ventas, digamos, digitales, ¿no? Exactamente, sí, que no las tenía y además el poder de segmentación, o sea, creo que eso fue algo muy nuevo para todos, en donde estábamos acostumbrados a una televisión, a un periódico, a unas vallas, pero acá yo podía llegarle a las personas que habían terminado una relación en los últimos 30 días. O sea, ¿te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que yo sea una botella de mezcal y le pueda llegar a las personas que acaban de terminar una relación? O sea, es increíble el poder de segmentación que nos dieron plataformas como Facebook al inicio y que hoy muchísimas plataformas lo han ido adoptando. Sí, totalmente. Y de ahí, bueno, te fuiste a Twitter, donde además estuviste 5 años. No sé si fue el mayor tiempo en un trabajo fijo, pero, y lo que se pueda contar, ¿no? ¿Por qué te fuiste a Twitter? ¿Por qué dejaste Facebook y te fuiste a Twitter? Mira, yo después de Buenos Aires regresé a Colombia, abrimos Facebook en Colombia y apareció Twitter con una propuesta supremamente llamativa, que era venirme para México. Era abrir oficina para la región y creo que cuando hay una propuesta en donde tienes la capacidad de construir una compañía o de hacer parte del equipo que construye una compañía dentro de la región y además como también la invitación de venirme a México, para mí fue supremamente interesante, fue unas grandes decisiones de mi carrera. Twitter es una compañía absolutamente increíble, o sea, cuando a ti te hablan de people first, que muchas veces dices, sí, la compañía tiene esta idea de people first, que sus empleados son primero, pero no es cierto. No, Twitter es 100% people first. Sus empleados son lo más importante, son el tesoro de su compañía. Fue increíble, o sea, realmente es una compañía con criterio, que creo que eso es lo que más le apoyo y lo que más le aplaudo y lo que más hizo que me quedara durante 5 años. Es una compañía que me dio la oportunidad de abrirme paso en México, de conocer a los grandes anunciantes de México, porque si hay anunciantes grandes en Colombia, en México son unos monstruos inmensamente grandes. Definitivamente. Y además creo que fue una compañía que apoyó mucho mi pasión por viajar, o sea, siempre tuve la posibilidad de montarme en un avión, irme durante un mes a la India o durante un mes al sureste asiático, y la compañía siempre estaba ahí para decirme, tú no te preocupes, tómate tu tiempo, pásala feliz y nosotros nos quedamos acá trabajando por ti. Entonces, la quiero mucho, soy una orgullosa ex-TWIP. No, me encanta y creo que bueno eso que contás, ¿no? Creo que cuando una compañía te da esa libertad es porque cree más que nadie en vos. Exactamente, que eso es la parte más importante. Es una compañía que cree muchísimo en sus empleados, que cree muchísimo en la comunidad y es una compañía en donde al final estás construyendo
sobre la conversación de la gente. O sea, claro, dentro de la compañía se cree mucho que es una compañía que da la oportunidad de ser una conversación pública, de ser la conversación de la gente, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en el mundo, y es supremamente interesante lo que se desarrolla allí. Sí, y volviendo a lo que dijiste hace un rato de la velocidad, ¿no? Que vos ya lo dijiste cuando estabas en Pereira, dijiste lo de Michael Jackson. Creo que hoy sigue pasando que te enterás antes en Twitter de cualquier cosa antes que en otro medio. A mí me sigue pareciendo lo más fabuloso que tiene esa comunidad. Y te hago una pregunta para después ya irnos a Twitch. Vos ya eras súper usuaria de Twitter y de hecho dijiste que eras una de las primeras en tu comunidad, en tu región, en tu localidad. ¿Qué impresión te llevas, para bien o para mal, después de ser tan fan de la compañía, de haber trabajado ahí y de haberte ido de ahí? Creo que soy una enamorada de Twitter y lo seré por muchísimos años de mi vida. Ok. Creo que va muchísimo más allá de lo que la gente ve. O sea, cuando tú eres un usuario de Twitter, cuando desarrollas contenido dentro de la plataforma, cuando ingresas todos los días a ver qué es lo que está pasando, no te das cuenta detrás cuánto trabajo hay. O sea, cuánto trabajo hay para mantener la conversación, para mantener el respeto dentro de la plataforma, para mantener una conversación positiva dentro de la plataforma. Muchísima gente dice, pero es que entro a Twitter y de pronto no veo el contenido que quiero, o no veo el contenido que me gusta o el contenido que me importa, porque la plataforma te está mostrando lo que está pasando en el día a día, porque quizás no estás siguiendo a las personas correctas, porque quizás estás siguiendo otro tipo de contenido, pero hay todo un trabajo muy grande y de verdad de corazón de los empleados de Twitter para lograr que la plataforma sea una plataforma donde tú te quedes y consumas el contenido que sea ideal para ti, que sea importante para ti consumir. Para mí fue una de las decisiones más difíciles de tomar. Creo que han habido dos decisiones muy difíciles. Una ha sido irme de Buenos Aires, fue una decisión muy difícil a nivel laboral, e irme de Twitter. Mi jefe, mi ex jefe, si algún día oye este podcast, va a reírse cuando diga, lloraba todos los santos días y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy yendo? Wow. Porque ha sido de las grandes compañías en las que he trabajado y que quizás esperaría que el final de mi carrera lo pueda disfrutar allí. Ah, qué bueno, qué lindo cuando uno quiere volver a algo, ¿no? Eso me parece fantástico, que evidentemente los recuerdos y los momentos ahí deben haber sido únicos en tu vida. Pero bueno, llegás a Twitch. La primera pregunta que tengo, porque creo que, todo el mundo sabe qué es Facebook, todo el mundo sabe qué es Twitter, para qué se usa, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Qué es Twitch? Twitch es una locura increíble. Muy bien. Twitch es una locura increíble para una mujer de 40 años que nunca salvó a la princesa de Mario Bros. Muy bien, me encantó. Nunca supe qué era salvar a la princesa. Twitch es una comunidad, no es una red social, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Es una comunidad que nace dentro de la necesidad de los gamers de transmitir sus juegos, y cuando empiezan a transmitir, se empieza a crear una comunidad muy auténtica, donde estás allí para crear tu propio entretenimiento, donde estás allí para encontrar a gente que está desarrollando contenido, que están desarrollando videojuegos, gente que está rompiendo récords dentro de los videojuegos, gente que está cocinando, gente que está haciendo música, o estás viendo al Kun Agüero, o estás viendo al Chicharito, o estás viendo a Memo Ochoa jugando Valorant, o jugando League of Legends, o jugando Call of Duty o Warzone. O sea, es una comunidad fantástica, donde al principio entras y dices, no entiendo absolutamente nada. Yo duré un mes diciendo, ¿qué hice? ¿Qué fue esto? Y hoy hablo como si jugara, pero no juego todavía. Lo intento, pero ya por lo menos estoy transmitiendo en alguno de los juegos en los que me gustan, al menos estoy transmitiendo, pero es una comunidad y vale la pena muchísimo ingresar y entenderla y empezar a consumirla.
Y entiendo que sí, obviamente nace más como una comunidad para gamers, pero como dijiste recién, se fue abriendo a otras ramas. ¿Sí la recomendás para otro tipo de contenidos que no sean de juegos? Así como dijiste, gente que cocina o gente que hace música. ¿Qué tanto pensás que vale la pena abrirlo a esas experiencias o a otro tipo de actividades? Mira, Twitch ha sido una plataforma que se ha ido como desarrollando a partir de lo que la gente está haciendo. O sea, realmente no es que Twitch haya dicho, ahora vamos a hacer música o ahora vamos a hacer... No, realmente la gente encontró una plataforma donde es una comunidad. Claro. Donde la gente se conecta durante más de 1 hora y media, 2 horas, donde la gente empieza a decir, ok, tengo la posibilidad de hacer streaming, tengo la posibilidad de que la gente interactúe conmigo, interactúe con mi contenido y adicional puedo pagar mi renta o puedo hacer que la gente done para esta causa que tenemos o puedo hacer que la gente escoja cualquiera de las canciones que estoy lanzando o le voy a mostrar a la gente cómo estoy aprendiendo a tocar una guitarra. Entonces, realmente más allá de recomendar o no, la gente solita ha empezado, como te decía, es una comunidad que hace su propio entretenimiento. Entonces, yo soy fanática de una cantidad de artistas súper desconocidos que encontraron en Twitch esa plataforma donde pueden empezar a compartir su última canción, la última canción que acaban de hacer, o comparten covers. Entonces tú entras y les dices, oye, quiero oír esta canción, y entonces ellos te la empiezan a cantar, te saludan desde cualquier parte del mundo donde estén y te empiezan a cantar esa canción y tú continúas trabajando, pero oyendo la canción que querías oír cantada por un artista que tiene una voz increíble, que además toca guitarra espectacular. Entonces como que al final empiezas a conectarte con una cantidad de gente, con una comunidad que es supremamente divertida, que es supremamente unida y que es supremamente auténtica, que es la parte más importante. Está buenísimo. No sé si vos sabías, yo soy baterista, bueno, toqué muchos años. De hecho, toqué, mira lo que te voy a decir, en el año 2000 toqué en Rock al Parque con mi banda. Mira, ¿cuando llovía o no llovía? Cuando lloviznaba, sí, toqué en el Teatro de la Media Torta, nos lloviznó toda la tarde, pero es uno de los shows que jamás me voy a olvidar, uno de los más lindos de mi vida. Y además a mí la gente colombiana siempre me cayó increíble y tuve una experiencia fantástica esos días en Rock al Parque. Pero qué bueno hubiera sido en esa época tener una plataforma como Twitch, definitivamente. Y todavía la tienes, ahí está. No, está, pero bueno, ya hace mucho que no toco de esa manera, ya me estoy dedicando mucho a este proyecto, pero bueno, digo, me gusta tengo muchos amigos que siguen haciendo cosas para recomendársela, me parece fantástica, pero contame, Juli, ¿cuáles son tus tareas en Twitch puntualmente? Mira, yo soy directora de Client Strategy, y ahora soy responsable de consumo masivo. Eso quiere decir que me siento con las compañías de consumo masivo, ¿qué quieres? ABI, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y demás. Y desarrollamos la estrategia para que ellos entren dentro de Twitch y trabajen dentro de Twitch como marca, ya sea con influencers o ya sean con media tradicional dentro de Twitch o ya sea con contenidos diferenciales pensados para la marca y siempre pensando en la comunidad. Está buenísimo. ¿Y hasta cuándo o hasta dónde crees? Digo, es una pregunta media de adivino, pero media un poco para que vos también me digas en base a lo que estás viviendo y viviste en las redes sociales y ahora estando en esta, ¿hasta dónde puede llegar a crecer Twitch? Mira, ha sido algo impresionante el crecimiento. Te digo que a principio del 2020 estamos hablando de aproximadamente unos 5 millones de personas en toda Latinoamérica conectadas a Twitch. Hoy estamos hablando de más de 25 millones de personas en solamente un año. Cuando yo hablaba con mis clientes en diciembre, hablaba con mis clientes en un aproximado de 3.9 millones de personas en México y hoy ya hablamos de 4.5 millones. O sea, te digo que se está creciendo de manera exponencial. Obviamente 2020 hizo lockdown a nivel global, hizo que muchísima gente se trasladara a este tipo de contenido, a este tipo de entretenimiento, a este tipo de pantalla. A crear su propio contenido y a interactuar con su propio contenido. Además que lo que pasa con Twitch es algo increíble y es que tú entras, empiezas a consumir el contenido y te quedas.
O sea, como que te quedas y te quedas allí por horas y sabes que lo puedes tener abierto en una pestaña y puedes oír al jugador, no sé, pasándote un mapa de Fortnite, o puedes oír al artista cantando su último álbum, y tú sigues trabajando y lo sigues trabajando, pero sigues trabajando como con una compañía de entretenimiento detrás de ti. Yo la verdad creo que va a crecer muchísimo, creo que solamente el inicio. Gaming no es una comunidad de nicho, que esa es una parte supremamente importante. El 40% de la población a nivel global es gamer, claro, ya sea jugando League of Legends o ya sea jugando Candy Crush. Pero realmente creo que cada vez está creciendo muchísimo más y cada vez está apropiándose muchísimo más de contenido y desarrollando muchísimo más contenido, y creo que vamos a ver muchísimo más de Twitch y va a crecer muchísimo en los años venideros. Me encantó. Yo tuve hace poquito, la gente de Amazon Prime Video me invitó a hostear un evento de Locas por el Cambio, una de sus películas originales, y fue a través de Twitch, y la verdad que la pasé increíble, y vi que hay una comunidad muy, muy interesante, la verdad. Sí, y una comunidad muy positiva, que eso me parece súper lindo de Twitch. Sí, sobre todo en estos tiempos. Y mira, y tiene un poco que ver con esta pregunta para cerrar el tema de redes sociales, Juli. Una me la contestaste antes, la pregunta es ¿qué es lo mejor y lo peor de las redes sociales? Creo que la de lo mejor ya me lo dijiste hace un rato. ¿Y qué crees que es lo peor de las redes sociales? Y creo que ahí vuelvo un poco a la parte de la importancia de lo que tú compartes. Creo que muchísimas veces la licuadora digital en la que pues en donde a veces decidimos meter a la gente es muy difícil, y creo que es una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos como seres humanos y como responsables del contenido que estamos compartiendo. Yo dentro de mi charla hablo mucho de casos de gente que cometió un error. Cometió un error como lo cometimos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando nos tomábamos nuestros tragos, pero nosotros, gracias a Dios, no teníamos una cámara que nos estuviera grabando todo el tiempo, y cuando cometimos los errores fueron errores que se quedaron allí. Hoy encontramos que cualquier persona que comete un error termina siendo grabada, termina entrando en esta licuadora digital, termina siendo crucificada dentro de las plataformas, y muchas veces la vida les cambia, y les cambia para mal. O sea, se convierten en un meme, se convierten en una burla, pierden sus trabajos. O sea, hay historias muy difíciles de gente que la vida se les arruinó por un ratico, por un error que cometieron, porque simplemente hicieron algo delante de una cámara que no debieron haber hecho. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande dentro de las redes sociales de entender que no somos ni jueces ni parte de nadie. Ni de las decisiones que los demás o de los errores que los demás toman en su vida, porque al final todos hicimos parte de algún momento de esos errores. Sí, estoy de acuerdo, y ojalá la gente lo pueda ver de esa manera, y a veces también siento que se juzga sin conocer el background, sin conocer un montón de cosas, y la gente, como tiene esa posibilidad de decir lo que quiera, y está buenísimo claramente, a veces creo que también está mal usada, ¿no? Claro, eso conlleva una responsabilidad. O sea, si todos entendiéramos que al final, yo siempre he dicho que debería existir como un examen previo a que tú abras una cuenta en una red social. O sea, debería haber como un análisis previo y decir, okay, sí, tú estás apto para abrir una red social, o no, tú no estás apto todavía, ve y piensa en tu cuarto un ratico y después vuelve y la puedes abrir. Pero el hecho de que todos podamos tener un perfil dentro de estas redes sociales debería llevar consigo una responsabilidad, pero muchas veces no lo entendemos así. Sí, estoy de acuerdo. Para terminar con tu bio, ¿no? La última frase que quería nombrar es la primera, que dice intento de emprendedora. ¿Qué falta para dejar de ser un intento y ser una emprendedora? Faltan huevos para hacerlo. Me encanta, honestidad brutal. Creo que es la honestidad brutal, la admiro tanto en estos tiempos. Que realmente cada vez que alguien me dice alguna frase así, tan de adentro y tan real, la aplaudo, realmente. Sí, o sea, mira, desarrollamos una idea increíble hace un par de años. Soy amante de los perros, como no te alcanzas a imaginar. Tengo 2 hermosos adoptados, Habana y Laos. Porque claro, mis perros se tienen que llamar como los sitios que más me gustan viajar. Sí, muy bien.
Ahí me respondiste también la parte de viajas por placer, básicamente. Totalmente. Y hace un par de años creamos una marca que se llama Dogo para paseos para los perros. Hoy es muy común, pero en la época en que desarrollamos esta idea no era tan común ver paseadores de perros, pero paseadores de perros no en donde llevan 200 y 400 perros, sino que llevan máximo 2, 3 perros por cada paseador, donde tú pudieras por GPS encontrar dónde estaba tu perro, saber cuánto había caminado, que tú pudieras tener el track de tu perro. O sea, desarrollamos toda una idea y nos ganamos mejor emprendimiento en su momento en la incubadora en la que estábamos. Y no fuimos capaces de salir porque había que renunciar y había que meternos de lleno 100% para sacar el proyecto adelante y no fuimos capaces. O sea, ninguno fue capaz de dar el paso atrás de estas compañías inmensas tecnológicas que te dan todos los beneficios y además te dan un sueldo fijo. Sí. Entonces creo que lo que me ha faltado es eso. Lo que me ha faltado es como que esa berraquera para decir, ok, renuncia a todos estos y me voy de lleno a ser emprendedora. Algún día. Te entiendo. Algún día. Eso te voy a decir. Algún día seguramente, ¿no? Exactamente. Algún día lo Totalmente. Perdimos el guión. Juliana, para terminar te voy a hacer un par de preguntas así rápidas que me las puedes contestar desde el lado profesional o del personal, del que te quede más cómodo y el que quieras contestarlo, ¿está bien? Claro que sí. ¿Cuál considerás hasta el momento tu más grande logro? ¿No haber tenido COVID cuenta? Sí, claro. De hecho, yo me uno a tu grupo y vivo diciendo entonces no quiero jamás que me agarre este bicho espantoso. Mira, creo que a nivel personal he crecido muchísimo, pues al final con los países en los que he vivido, en las compañías en las que he estado, pero para mí sigue siendo lo más importante en mi vida, sigue siendo mi familia, sigue siendo mis amigos, sigue siendo mis perros, sigue siendo poder viajar cada vez que lo quiero. Y creo que el más grande logro es eso, es poder decir, cojo una maleta, empaco 3 cosas y me voy a cualquier parte porque lo puedo hacer. O sea, creo que es una fortuna inmensa poder pensar en que tu mayor problema hoy es ¿a dónde me voy? O sea, hoy mi mayor problema es ¿hace cuánto no monto en un avión o hace cuánto no viajo? Mientras que hay gente que todos los días está lidiando con problemas mucho más difíciles. Yo cuento con un trabajo en los que soy buena, cuento con una familia saludable, cuento con una familia cercana que me quiere, que me adora, que adoro. Tengo un grupo de amigos espectacular y creo que eso es el mayor logro de mi vida, ha sido ese. Es como que voy a estar con la tranquilidad y poder pensar que estoy bien, que mi familia que está bien, mis amigos están bien y que mi mayor problema hoy es cuando me vuelva a montar un avión, mientras que hay mucha gente a nivel global que está pasando por situaciones mucho más difíciles. Creo que eso es para mí uno de los más grandes logros. Muy bien, me encanta. ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener? Uy, un montón. O sea, no sabes lo que me encantaría cantar, lo que me encantaría poder tocar un instrumento, lo que me encantaría... Esa es la respuesta más a la que más recurre la gente, cantar bien. O sea, imagínate uno poder cantar, me parece que sería increíble. Pero, ¿sabes? Amo cocinar, amo. Si tú me preguntas como qué otra carrera te hubiera gustado hacer, me hubiera encantado ser chef y todos los días trato de inventarme un plato, de inventarme un postre. No creo que sea tan buena, creo que creo que la gente alrededor mío dice, delicioso, pero porque me quieren mucho. Pero creo que me encantaría ser repostera. O sea, no sé si eso es un don o eso es una habilidad, pero me encantaría ser una increíble repostera. Me encanta, mira, a mí hay algo que me dejó el 2020 es empezar a intentar cocinar. Creo que empecé, hay algunas cosas que me salen bien y siempre digo, a partir de ese gusto nuevo que tengo desde el año pasado, siempre digo que en mi próxima vida ojalá pudiera ser chef, me encantaría. ¿Sabes qué? Es de las cosas que, o sea, la horneada de pan fue de las cosas que creció 7 veces más en contenido dentro de Twitter. ¡Wow! Bueno, yo empecé a hacer panqueques. Espectacular.
Sí, con dulce de leche, obviamente, ¿no? Le pongo después dulce de leche. Ni me digas. Total, sí. Juliana, ¿qué te criticarías de vos misma? Soy súper estricta, creo que siempre faltan los 5 centavos para el peso, creo que el síndrome del impostor, que hablábamos esta semana contigo del síndrome del impostor, donde crees que te falta algo para, o sea, yo te decía como, espérate, no soy la nieta de Cantinflas, ¿cómo me vas a entrevistar? O no produje Rompan Todo, que me encantó, o no soy Ofelia Pastrana, que la amo, o sea, como que no soy esas grandes personalidades, entonces a veces creo que el síndrome del impostor hace que no te las creas y que pienses que de pronto tu historia no es tan interesante. Creo que a veces hay que ganar un poco más de confianza. Eso, y que no soy capaz de andar en una bicicleta downhill, no. Entonces esas son todas las cosas. Le tengo miedo a la velocidad, pánico a la velocidad, o sea, yo conduzco a 80 todo el tiempo, cuando paso a 100 me da susto, entonces creo que me critico mi miedo a la velocidad también. Está bien, pero igual en ese sentido está bien y sos precavida, eso está bueno. Y el otro, a ver, hace una hora que estamos hablando y te iba a decir, me encantaría tener una hora más y ojalá cuando pase la pandemia podamos no solo conocernos en persona y entrevistarte en persona y que la gente también te conozca mucho más, porque creo que tenés, de lo que me contaste, hay muchísimas cosas más que podríamos seguir hablando y son, creo que, muy interesantes para la gente. Definitivamente creo que sí te la tendrías que creer en eso. Buenísimo, muchas gracias. Para terminar, Juliana, como te digo, me quedan muchas preguntas, ojalá pronto podamos hablar nuevamente, pero hay una pregunta que le hago a todos los invitados y siempre según el perfil le puedo agregar algo más. Una es 2 películas y 2 series que crees que todo el mundo debería ver, y la otra es 2 redes sociales que obviamente no sean ni Twitch, ni Facebook, ni Twitter, que todo el mundo debería utilizar. Ok. Para las películas, esta parte estaba preparada, o sea, te tengo que fui y oí todos los podcasts y dije, listo, para esto estoy preparada. Películas, The Big Fish es una de mis películas favoritas del planeta Tierra y me la puedo ver 20 veces. Isla de Perros, que... Muy bien, me sorprendiste con esa. De hecho, hace poquito me regalaron, yo soy coleccionista de vinilos también. Okay. Y me regalaron el score de esa película que se me hace magnífica. Es espectacular. Y una película que me pareció muy pandémica, no, que me pareció como muy apropiada, y es Groundhog Day, el Día de la Marmota, creo que la tradujeron. Sí. Me parece increíble. Con Bill Murray. Exactamente, me pareció increíble esa película, y creo que es muy lo que nos pasa un poco en pandemia, ¿no? O sea, como que esta repetición de los días me parece que es muy hacia eso. Mira, perdón, déjame a mí recomendarte porque viene al caso, no sé si le viste Palm Springs. No. Bueno, te la recomiendo, solamente te digo el título, Palm Springs, así como el lugar en Estados Unidos, porque te va a encantar y es como tiene mucho de esta película que acabas de nombrar y es genial, es una de mis favoritas del año pasado. Te prometo vérmela lo más pronto posible. En series, a ver... Como que cuando estaba pensando en series, yo decía, me he visto cantidad de series increíbles, pero me acuerdo como de las últimas que me he visto. Soy súper amante de Handmaid's Tale, la de Hulu. El libro es maravilloso y la serie me parece increíble. The Boys en Prime. Muy bien. Espectacular. Y soy gran fanática de todo lo que puedas ver de comida, o sea, un street food, un chef table. Ahorita hay una que se llaman manos a las sobras, que la gente hace ñoquis de las papitas fritas que les quedan de las hamburguesas, o sea, no, todo lo que tenga que ver con comida, ahí estoy yo, o sea, realmente esas son mis series favoritas, todo lo que tenga que ver con comida. Street Food Latinoamérica me pareció un gran serie, y Street Food Asia también me parece que es increíble. Muy bien, me antojaste ver al principio de la charla al café y ahora me estás antojando que llame por Uber Eats a pedir una parrillada, básicamente. Uy, qué rico. Pero muy bien. Ok, ¿y las redes sociales? A ver, hay redes sociales que a veces se nos olvidan muchísimo, como por ejemplo un Pinterest. Muy bien, Pinterest es una red social hermosa, con un contenido espectacular, y que la verdad es que es súper inspiradora.
Entonces creo que Pinterest es una gran red social. Y otra red que creo que todo el mundo debería tener y todo el mundo debería cuidar muchísimo el contenido de esta es LinkedIn. Creo que es súper importante, es una red social cuando estás pensando desde el lado del emprendimiento, cuando estás pensando desde tu lado laboral. Creo que es una red que aporta muchísimo, en donde es importante que la mantengas completamente actualizada, donde tengas muy buenos contactos y donde además puedes hacer muy buenos contactos para futuro. Sí, totalmente. Yo sabes que es una red que nunca le di mucha importancia y a principios del año pasado con todo esto de Spoiler Time y mi carrera, digamos, la actualizo semanalmente con artículos, con estos podcasts, con videos y creo que sí es muy interesante. Y Pinterest se me hace también de las olvidadas y creo que es una de las más lindas de todas. A mí que me gusta la colección de discos, me gusta entrar a ver las colecciones de otros, las casas, cómo los tienen guardados, cómo los ponen, etcétera. Creo que hay una cantidad de material hermoso ahí. Es súper inspiradora, o sea, me parece que Pinterest es como una tranquilidad, o sea, es como que te genera tranquilidad, pero nadie te está vendiendo nada. O sea, creo que es una red social linda, esa es la palabra, es linda y te da muchas ideas. Me gusta, totalmente. Juliana, qué placer, en serio, y me encantó esta charla. Ojalá la podamos seguir en el futuro, como te digo, ya sí con un café en la mano, o bueno, de alguna manera, de manera presencial, cuando toda esta cosa espantosa que nos está pasando, ojalá se termine, o por lo menos vaya terminándose pronto. Claro que sí, te invito a un café colombiano apenas todo esto se termine. O estemos vacunados, lo que llegue primero. Dale, totalmente. Juliana, te mando un abrazo enorme y otra vez te lo repito, un placer escucharte y aprender de vos. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias por la invitación. Pasé feliz. Buenísimo, eso es lo mejor. Bueno, gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.